Bueno, pues un chico de 23 años que bueno, desde pequeño pues empezó a hacer natación, atletismo y a los 15 triatlón. Y bueno, pues a día de hoy puedo decir que soy un triatleta profesional, que me dedico a esto y es como un sueño pues poder vivir de lo que te gusta. Bueno, cuando me empecé la natación desde pequeño como mis dos hermanas, y luego a los 15, como se me daba bien pues, el atletismo, pues empecé a correr alguna carrera, algún cross, y se me daba muy bien y es lo que más me gustaba. Y luego pues me animaron a hacer un triatlón los del club de aquí en Olot, y el primer triatlón pues acabé súper cansado y dije nunca más, pero bueno, es un deporte que engancha mucho, y ya desde ahí ya empecé y pues ahora sigo con el mundo del triatlón. Sí, bueno, primero, al principio estuve en Madrid casi 2 años, luego también estuve casi 2 años en Pontevedra, pero al final, pues cuando en casa es donde mejor estás. Aquí en Olot pues tengo a mucha gente que me ayuda a entrenar todos los días, estoy con la familia y yo creo que aquí en Cataluña, aquí en Girona, pues es el mejor sitio para entrenar, y poder ser de aquí, poder estar aquí, pues al final pues siempre me ha tirado más de estar en casa. Sí, bueno, casi siempre me he entrenado yo, menos cuando he ido a estos centros. Y bueno, son esos muchos años que estoy entrenando, al final pues ya me conozco bastante y sé qué entrenos pues necesito para intentar mejorar algunas cosas, y antes de una competición pues sé qué entrenos me van bien, las marcas que tengo, y si voy mejorando pues todavía pues me encuentro mejor. Bueno, dicen que entreno bastante y me gusta mucho entrenar, y al final pues poder hacer lo que te gusta pues lo haces todo es mucho más fácil. Y sí que, bueno, no tengo nada planificado durante toda la temporada, sí que soy un poco más de cómo me encuentre, de todo eso, pero sí que intento al principio de semana pues intentar saber todo lo que haré toda la semana, planificar un poco los entrenos, pero sí que soy bastante de las sensaciones. Lo que me gusta más pues es el atletismo, y donde disfruto más pues es aquí en las pistas. Las series que hago es cuando más disfruto, y cuando salen los tiempos pues todavía mejor. Y lo que me cuesta más a diario pues la natación, es todos los días y nadar, pero bueno, es lo que más me cuesta, pero sé que es el punto que tengo que mejorar. Sí, bueno, yo creo que el triatlón pues es un deporte que los patrocinadores, las marcas no se fijan mucho todavía, pero bueno, yo creo que está mejorando mucho los últimos años. Y pues al final yo creo que no solo competir es subir fotos a Instagram, venderte un poco más, porque al final no te vendrán a buscar a ti, también tienes que buscarlos un poco todos, buscarles a ellos. Y yo pues me gusta mucho subir fotos, me gusta mucho ver la gente lo que hago, los entrenamientos que hago, y también me está sirviendo porque muchos patrocinadores se fijan en mí, y la verdad es que pues cuento con el apoyo de muchos patrocinadores, mucha gente que me ayuda aquí de Cataluña, y pues muy bien. Bueno, ahora mismo pues este año pues me está ayudando la provincia de Girona, Costa Brava, que este año pues está apostando bastante fuerte conmigo, y también bueno, ya llevo muchos años con la marca Scott, también la marca de New Balance este año, una tienda de triatlón que se llama Fanatic, los calcetines X-Wing, pues bueno, tengo por suerte bastante apoyo. Bueno, casi siempre hago los 3 deportes al día, las 3 secciones, y normalmente empiezo con la bici por la mañana, depende del día, pues hago 3-4 horas, o si por la tarde tengo series corriendo pues hago 2 horas más suaves, y luego cuando llego de la bici al mediodía voy a nadar, que depende también de si es en invierno hago más metros o menos, y luego como, y por la tarde pues más o menos a las 6 es cuando salimos a correr, y también depende del día si hago más largo, más corto, o de si vengo aquí en las pistas. Sí, el año pasado acabé muy bien la temporada, estaba muy contento, me salieron los resultados en todas las carreras, y este año pues empecé muy motivado e intentar competir en todas las series mundiales. Lo que pasa es que al principio de año, cuando viajé a Australia, pues cogí un virus, y ya desde ahí pues estuve casi 2 meses entrenando y compitiendo, pero que no podía rendir, me notaba súper cansado, veía que algo no funcionaba, pero pensaba que era cansancio, y fui compitiendo, pero vi que las cosas no salían, hasta que al final pues fui al CAR de Barcelona a mirar a ver lo que me pasaban, y bueno, pasé una miocarditis, que es un virus en el corazón, y, bueno, o sea, tuve que descansar casi 2 meses sin hacer nada, y al principio me costó mucho porque, o sea, tenía muchos entrenamientos que había hecho y ver las cosas que no salían y que no podías competir, y que todo se iba, pues al final lo pasé un poco mal, pero bueno, pasados los 2 meses empecé a entrenar, al principio me noté muy cansado, pero bueno, ahora ya me estoy empezando a encontrar muy bien,
y tenía ganas de intentar competir en Bañolas en el Campeonato de España, porque intentar revalidar el título de campeón de España encima aquí en el lado de casa me hacía mucha ilusión, pero ya vi que llegaba muy justo y que lo mejor era pues no competir e intentar pues a final de año de este año intentar competir en alguna Copa del Mundo o en una Copa Continental para sumar puntos. Como todo deportista, el sueño es ir a unos Juegos Olímpicos. Sé que aquí en España pues, es súper complicado y muy difícil, pero bueno, si he llegado hasta aquí también voy a seguir luchando para intentar ir a Tokio. Pero bueno, los objetivos es intentar el año que viene pues, competir en las máximas series mundiales que pueda, e ir cogiendo experiencia, porque al final son carreras muy diferentes que las de aquí, y eso, el objetivo es pues, intentar correr todas las que pueda. Vale, pues ahora os voy a enseñar un poco las pistas de atletismo donde entreno, que para mí son una de las mejores del mundo y tengo el privilegio de poder entrenar aquí casi todos los días. Bueno, pues estas pistas son las que entreno yo y la verdad es que es espectacular poder entrenar aquí. Son unas pistas que son muy blandas y pues te permite poder entrenar en clavos casi todas las series y todos los kilómetros, porque no te carga mucho, y encima pues poder tener los árboles en el medio pues hace que no puedan competir, porque el árbitro tiene que ver toda la pista y todo lo que pasa. O sea que son unas pistas que casi nunca hay nadie, ni competiciones ni nada, o sea casi solo estamos nosotros entrenando, y la verdad es que son espectaculares. Cuando descansas y cuando estás corriendo pues tienen unos árboles que te ayudan a que no toque el sol, y la verdad pues que es un privilegio poder entrenar aquí. Bueno, aquí es donde guardo todo el material, las bicis y todo. Y bueno, desde pequeño pues también empecé a poner mis trofeos, mis copas, y bueno, pues a día de hoy pues lo tengo casi todo guardado. Tengo mis monos desde que empecé, desde el club de aquí en Olot hasta el último, y bueno, pues eso, me hace mucha ilusión pues guardar todas las cosas, hasta las zapatillas, todos los dorsales y todo. Y bueno, es un poco también mi gimnasio, aquí hago a veces abdominales después de correr, con los amigos siempre también quedamos aquí para entrenar, o sea, y al final pues paso un montón de horas aquí, también es como un poco de motivación para seguir entrenando todos los días.